Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Eduardo. Contento de estar aquí, sobre todo tomando en cuenta el tema que vamos a tocar en esta ocasión. Vamos a empezar a hablar del matrimonio, a estudiar este tema, la familia. Vemos que la crisis que afecta al hombre se proyecta en la sociedad y la familia está en crisis, los matrimonios están en crisis y hay muchos que piensan que el matrimonio como una institución no va a perdurar, que es mejor hacer un contrato a 2 años, a 3 años o vivir juntos sin casarse. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Bueno, la palabra de Dios dice en primer lugar que el matrimonio no es una idea humana, el matrimonio es una idea divina. Y por lo tanto, el matrimonio debe perdurar mientras Dios determine que el matrimonio debe perdurar. Y según la palabra de Dios, eso es lo que Él ha establecido para el hombre mientras dure la vida humana aquí en la tierra. O sea que por más que el hombre decida terminar con el matrimonio, cambiar el esquema, Dios sigue siendo Dios y Él sigue teniendo autoridad. Y ahí volvemos, Sugel, al punto de la cosmovisión. ¿Por qué hay problemas en el matrimonio? Bueno, si tú tienes una cosmovisión relativista, subjetiva, conforme a cómo tú piensas que deben ser las cosas, tú vas a conducir tu matrimonio conforme a tus propios criterios. Si tú tienes una cosmovisión cristiana, vas a conducir tu matrimonio conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que las personas están conduciendo sus matrimonios conforme a los principios que a ellos les parece. Y tenemos ahora mismo oficialmente en nuestro país una tasa de divorcio de un 50%, Sugel. Eso sin tomar en cuenta los matrimonios que viven bajo un mismo techo y no se han separado por diferentes razones, aunque ese matrimonio viven en habitaciones separadas o viven en un infierno. Ese es un ejemplo de lo que hemos repetidamente dicho en este programa y es que las ideas tienen consecuencias. El hecho de abrazar una cosmovisión inadecuada o tener unos lentes incorrectos para ver la realidad, eso va a repercutir. Y en el caso específico del matrimonio, que es la base más elemental, más celular de la sociedad, el impacto que eso está teniendo es terrible, porque esto no solamente afecta a un hombre y a una mujer. Es así. Sugel, tú sabes que debemos dejar de querer construir nuestro matrimonio con nuestros propios planos y seguir el diseño de Dios. Dios lo instituyó en el huerto del Edén, entonces debemos seguir lo que Él nos dice en su palabra con respecto al matrimonio. Imagínate que una pareja se casa, van a empezar a su nueva vida, pero es como si fueran a construir una casa. Él lleva un juego de planos debajo del brazo de cómo debe ser su matrimonio. Y quizás ese juego de planos es para construir una casa de 3 pisos. Ella lleva un juego de planos para construir su matrimonio, pero el juego de planos que ella lleva es una vivienda de 1 piso y un sótano. Entonces, ella empieza a hacer una zapata sencilla, porque está construyendo para una casa de 1 piso. Él está haciendo una zapata para una casa de 3 plantas. Ella quiere un sótano y él dice, ¿para qué están hollando allí si yo no quiero ese sótano? ¿Y qué sucede allí? Entonces vienen los conflictos porque cada uno quiere construir el matrimonio conforme a lo que piensan. Y ahí empiezan los problemas. ¿Y quién establece, por ejemplo, la estructura básica en cuanto al funcionamiento del matrimonio? Que quién se somete a quién tiene la última palabra, quién es el guía, quién es la cabeza. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? En un matrimonio que no tiene una cosmovisión cristiana, donde la Biblia no es el tribunal supremo, ¿verdad?, a donde debemos acudir para dirimir nuestras diferencias, nosotros no podemos tener una base sobre la cual discutir cualquier asunto. A la larga va a ser el que primero se canse el que va a ceder. Y van a estar los dos pulseando el uno contra el otro todo el tiempo. Por eso dice la Biblia, y nos da el diseño Dios para el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El diseño de Dios para el matrimonio envuelve esos 3 elementos. Dejar padre y madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. Dejar padre y madre en muchos sentidos. Hay personas que se casan y no entienden que el matrimonio es una unidad individual, que allí empieza una nueva familia
Y hay hijos, hay hijas que viven atados entonces a sus padres. Ya no se ven a sí mismos como una unidad independiente, sino que están dependiendo de su padre y de su madre, como si ellos vivieran todavía bajo el techo de sus padres. Y deben entender que ellos son una unidad independiente en la toma de decisiones, en el área económica, que deben unirse el uno al otro, como vamos a ver. Y esto no quiere decir que se olviden de sus padres, sino que ellos son una unidad independiente. Eduardo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Eso Sí. es un mandamiento de Dios. ¿Cómo una pareja que acaban de firmar su acta de independencia, como tú dices, cuando Sí. una pareja se casa, firmó un acta de independencia? La pregunta es, que alguien puede estar haciéndose que nos esté escuchando. Ok, yo debo comenzar una unidad independiente con mi pareja, pero ¿cómo yo puedo al mismo tiempo honrar padre y madre después de casado? Bueno, no olvidándome de ellos, si es necesario, estando atento a sus necesidades, no dejar de visitarlos, no dejar de llamarlos, no dejar de cuidarlos cuando ellos envejecen. Pero el punto principal aquí es que como una unidad independiente que se está formando, ahora nosotros como un matrimonio, una pareja recién casada, debemos tomar nuestras propias decisiones. Podemos buscar el consejo de ellos, podemos buscar su ayuda por su experiencia, claro está, pero ya ahora la esposa debe entender que en esa unidad el líder es el esposo y que ambos juntos deben organizar su vida. Ese punto que tú acabas de mencionar es vital. El hecho de que una pareja sea independiente no quiere decir que no pueda buscar consejo con los padres Así es. de él o de ella, porque esos padres tienen una experiencia de vida que ellos no tienen. El punto aquí es que a la larga, cuando yo busco un consejo, es un consejo. Al final de cuentas, yo voy a tomar la decisión. Y lo que estamos diciendo es, en esta nueva unidad que es el matrimonio, un hombre y una mujer que han dejado padre y madre y se han unido el uno con el otro, en esta nueva unidad ellos pueden buscar consejos, pero ellos van a tener que tomar una decisión y, como veremos luego en otro programa, la Biblia establece claramente que el marido es cabeza de la mujer y por lo tanto ella va a tener que someterse a la autoridad del marido en este caso. ¿Cuál es el problema que pasa con muchas parejas jóvenes? Es que mami me dice, y está bien, vamos a escuchar lo que mami dice y lo que papi dice. Ellos tienen una experiencia bien con los años. Pero esta muchacha que se acaba de casar tiene que entender que su esposo ahora es su nueva cabeza, es su nueva autoridad. Un consejo es un consejo, no es una orden. Pero qué bueno que aclarar eso que tú acabas de mencionar, el hecho de que no es que se van a olvidar de sus padres. Algo típico, Eduardo, el fin de año. ¿Dónde vamos a pasar el 24 o el 25? ¿O dónde vamos a pasar la fiesta de Año Nuevo? Bueno, generalmente lo que hacen nuestros hijos, por lo menos los que están casados, ¿verdad? Es que se dividen. El 24 vamos a casa de papi y mami, dice la Esposa. la esposa. Bueno, por el 31 lo pasamos con los padres míos, dice el esposo. Es una forma de poder interactuar con ambas familias y seguir honrando a los padres. Pero el matrimonio no puede funcionar sin ese dejar padre y madre. Es una realidad y por eso es que hay tantos problemas. Hay problemas de parte de los suegros porque no quieren dejar ir a los hijos. Viven dándole órdenes, indicaciones, diciéndoles cómo deben hacer las cosas, diciendo cómo deben administrar su hogar. Y es bueno. Se aprecia el consejo de los suegros, pero ellos no pueden tener una injerencia diciendo que si las cosas no se hacen como yo creo, como yo digo, como yo lo hacía en mi casa, tú estás mal. Y eso puede ser muy sutil, Eduardo. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero cuando yo escucho a un suegro o a una suegra decir mucho, yo no me meto, a mí me da terror. Porque la gente que no se mete no lo aclara tanto. Así es. Pero definitivamente, así como a los hijos les es difícil a veces dejar al padre y madre, a los padres nos es difícil dejar ir a nuestros hijos. Y tenemos que dejarlos ir, tenemos que dejarlos crecer, tenemos que dejarlos que cometan sus propios errores. Y estoy hablando aquí ahora como suegro, tanto tú como yo tenemos hijas casadas. Bueno, tenemos que dejarlos ir y que vivan su vida y seguro que ellos van a cometer errores. Que cometan sus propios errores porque nosotros los Lo cometimos también. Exactamente. Y así aprendimos y crecimos. Hay maneras sutiles de los suegros o de la suegra decir un mensaje, por ejemplo, a su nuera.
Yo sé cómo a mi hijo le gusta su comidita, hay que preparársela así, de tal o cual manera, lo cual es bueno, pero muchas veces quieren tener una injerencia en el hogar que no deben tener. Quieren entrar a mandar, quieren decirle al hijo cómo debe hacer las cosas, a la nuera en este caso cómo debe hacer las cosas y no debe ser. Ya que se ataca generalmente mucho a las pobres suegras, déjame ponerte un ejemplo de algo que con lo que yo tuve que lidiar hace unos años con una pareja recién casada. Y esto tuvo que ver con el suegro, no con la suegra. Resulta que en un momento que la pareja no está, tenían, qué sé yo, un mes de casado o algo así, el suegro llega a la casa y él comienza a redistribuir la decoración. Ese cuadro no va aquí, ese cuadro se ve mejor allá. ¿Y lo cambió? Sí, lo cambió. Buscó martillo y hizo una redistribución de cuadros. Cuando ellos llegan a la casa, evidentemente era el padre de él. A ella no le gustó para nada el asunto y ellos fueron a buscar consejo. Y mi consejo en aquel momento fue decirle al esposo: tú debes hablar con tu papá, debes hacerlo con respeto, Claro. porque sigue siendo tu papá, pero tú debes dejarle claramente establecido que él no debe hacer eso. Porque si tú permites que hoy tu padre tenga esta injerencia, en este caso era un padre inconverso, si tú permites que tu padre tenga esa injerencia en la decoración de la casa, él va a querer tener injerencia en la forma como tú administras tu dinero como familia, en la forma como tú vas a criar a los hijos que el Señor les dé. O sea, es mucho más difícil sacar a los suegros que ya están metidos en la casa que desde el principio establecer con delicadeza, con respeto, pero establecer las reglas de juego. Y es importante que una pareja de recién casados, si tienen el problema, porque tal vez una pareja se casa y en la gracia y la misericordia del Señor, los padres de él y los padres de ella saben cómo interactuar con esta nueva situación. Pero de no ser así, Eduardo, mi consejo es que desde el principio establezcan con respeto las reglas de juego. Es así. Tú sabes, otra área donde hay problemas es cuando hay una dependencia económica de los suegros, porque entonces están atados al apoyo económico que ellos le dan y no tienen libertad para moverse. Eso a muchos suegros le permite tener injerencia y control sobre sus hijos. Hay otra área interesante, Sugel, que uno no ha dejado padre y madre cuando uno perpetúa los hábitos que tenían en el hogar, esas cosas aprendidas. Por ejemplo, está el caso de algunos hombres que en su hogar veían que el padre era que administraba todas las finanzas, iba al supermercado, hacía la compra, pagaba todas las facturas, disponía todas las cosas en la casa y la madre no tenía injerencia en esas cosas. Entonces él entiende que así es que debe ser, que ese es el modelo correcto. O tal vez, Eduardo, puede ser que en este matrimonio que se manejaba de esa manera, ellos entendían que era lo mejor, él era que tenía esa capacidad y que ella no tenía esa capacidad. Lo hicieron de esa manera por esa razón. Entonces se da el caso que cuando él se casa, su esposa vio otro patrón, vio al padre que se juntaba con su mamá, hacían un presupuesto, el padre le daba el dinero del presupuesto a la mamá y la mamá se encargaba de hacer las compras, de pagar la luz, de pagar la tarjeta de crédito. Y ahí vienen los problemas, porque hay esa diferencia. Uno piensa, no, debe ser como se hacía en mi casa o debe ser como se hacía en la mía, y es lo que tú dices, Sugel. En una casa se escogió de hacer de una manera porque ambos entendieron que era lo mejor, y en la otra, por las destrezas, talentos de cada uno, lo hacían de una manera diferente, donde el hombre planificaba el presupuesto, le entregaba el dinero a su esposa y ella ejecutaba ese presupuesto. ¿Qué modelo se debe seguir? Esas cosas es bueno hablarlas conforme a los talentos de cada uno, pero hay personas que piensan, no, en mi casa se hacía de esta manera y nosotros vamos a seguir haciéndolo así, como se hacía en mi casa, bajo mi diseño, no bajo tu diseño. ¿Cuál debe ser entonces, Eduardo, el factor que determine la manera? O sea, aquí tenemos una nueva pareja y ambos vienen de hogares que manejaban el presupuesto de una manera, como tú acabas de explicar, muy diferente. ¿Cuál es el factor que determina aquí? ¿Cómo debemos hacerlo ahora en esta nueva situación? Bueno, nosotros debemos buscar el diseño de Dios en cada área de nuestras vidas. Debemos sentarnos, ver los principios bíblicos, qué dice la Biblia acerca, por ejemplo, del manejo de las finanzas en el matrimonio, cómo debemos hacerlo,
cuál es la función, el rol del esposo, el rol de la esposa dentro del matrimonio. Y con todos esos principios, entonces debemos tomar la decisión. Ahora continuaremos hablando de esto en nuestro próximo segmento.